Madridistas, bienvenidos a las 14 Champions del Real Madrid. Hoy llegamos al capítulo, antepenúltimo capítulo esperemos, la Champions número 14, la Champions con más corazón, huevos, garra que haya visto en la historia. Así es, temporada 2021-2022, Real Madrid, campeón de Europa por 14 veces. Pónganse cómodos, vamos a disfrutar juntos este viaje del pasado, así que hay que pasarla porque esta es la antesala de la nueva Champions que se avecina. Pero en fin, vamos a empezar por la fase de grupos. Un Real Madrid que hay que mencionarlo tal cual. Había vivido momentos oscuros, venía de años donde Cristiano Ronaldo se fue, donde Sergio Ramos se fue, Varane se fue, Kroos, Modric y Casemiro estaban en un nivel que queríamos ver, pero no era suficiente. En algunos partidos se veían bastante lentos. Vinicius Junior todavía no era la realidad que es el día de hoy. Karim Benzema era buen delantero, mas no era el delantero que nos podría meter a una final. ¿O sí? ¿O sí? Un Real Madrid con un nuevo esquema defensivo donde David Alaba y Militao eran la pareja de centrales, donde básicamente fue el last dance de muchos de los jugadores. Vamos a empezar con esto. El nuevo Real Madrid de Carlo Ancelotti, porque así es, un viejo conocido regresaba. Comenzó con una importante victoria en Italia frente al Inter, pero se vio sorprendido por el modesto Sheriff. En la segunda jornada, el portero visitante se convirtió en la estrella del partido y cuando parecía que el partido acabaría con empate a 1, Trill marcó un golazo por la escuadra que conmocionó al continente. Los madridistas se repusieron del batacazo goleando 0-5 al Shakhtar en Kiev y venciendo 2-1 a los ucranianos en casa para rematar su clasificación en Transtiana. El equipo blanco se impuso 0-3 ante el Sheriff y confirmó su liderato con otra victoria 2-0 ante el Inter en el Bernabéu. El equipo de Carlo Ancelotti terminó una eliminatoria impecable, una fase de grupos impecable, terminó con 15 puntos sobre 10 del Inter de Milán, el más cercano perseguidor, el sorprendente Sheriff que tenía a Cristiano Ronaldo versión pirata y a Drama Tauré también versión pirata, terminaron con 7 puntos, mientras que el Shakhtar Donetsk terminó con 2 puntitos apenas. A ver, fase de grupos. Fase de grupos, háganme el chingado favor. Un sorteo con polémica. El Real Madrid que había quedado emparejado en el sorteo de octavos, pero un posterior error en los emparejamientos provocó que la UEFA decidiese repetir el procedimiento desde el principio. La caprichosa fortuna quiso emparejar al Real Madrid en París ante el Paris Saint-Germain en un duelo de morbo por el regreso a Ramos en el Bernabéu y un posible fichaje de Kylian Mbappé. Sí, no vamos a empezar a joder con el tema Kylian Mbappé por lo que más quieran ustedes. Pero así estaba de caprichosa el destino para el Real Madrid. Recuerdo que fue muy polémico ese momento donde tienes que repetir porque, entre comillas, un becario se equivocó en el sorteo de la Champions. Hazme, o sea, güey, ¿somos profesionales o qué chingados somos? O sea, eso realmente fue lo que pasó. Se tuvo que repetir el, el sorteo y empezaba de la siguiente forma. Algo que realmente yo lo veía como gracias por todo, pero hay que cambiarlos. Vamos a ir citando poco a poco. La magia la magia del Bernabéu eclipsa a Kylian Mbappé. Ojo, antes de pasar a esto, me encantaría recordar el partido en el Parque de los Príncipes. Un partido, si la Champions podemos decir que fue de Karim Benzema, no es cierto. No es cierto, con todo respeto. Admiro todas las opiniones, siempre es bueno escucharlos, pero esta competición la ganó Thibaut Courtois, gracias a él. Atajarle un penal a Andrés Lionel Messi cuando el Real Madrid estaba jugando nada. Sí, que Kylian Mbappé te terminó metiendo gol en el último minuto, sí, lo sé. Pero esa tajada pudo haber evitado la goleada y todo el maldito torneo se la pasó en el mejor nivel. Hay videos en el canal, no les miento, donde les digo que tranquilamente Thibaut Courtois merecía el Balón de Oro
a la misma magnitud de Karim Benzema, porque no había otro jugador con esa calidad, con esa garra, con esos huevos, la forma en cómo afrontó toda la competición. De verdad, Tibú, eres un maldito demonio. El 15 de febrero del 2022, París recibió al rey de Europa en el Parque de los Príncipes, lleno hasta la bandera, en un partido que los franceses dominaron de cabo a rabo. Mbappé capitalizó todas las acciones ofensivas de su equipo y al París sometió a un Madrid demasiado conformista. Los parisinos fueron muy agresivos en el segundo tiempo y Carvajal cometió un penalti sobre Kylian Mbappé en el minuto 60. Messi tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero Courtois le adivinó las intenciones con una parada colosal. La entrada de Neymar reactivó al ataque francés y cuando el partido ya finalizaba, Mbappé hizo una jugada colosal para marcar el único gol del partido y dar la ventaja a París en la eliminatoria. Sí, así es, se juntaba el Dream Team, se juntaba el maldito Dream Team. Con las bajas de sanción de Casemiro y Ferland Mendy, para el partido de vuelta muy pocos creían en la remontada blanca. Siempre se cree hasta el final, de verdad. Siempre se tiene que creer hasta el final. Pero la magia del Santiago Bernabéu fue envolviendo a una afición que soñaba con derrocar al gran favorito. Real Madrid y París volvieron a enfrentarse 3 semanas después. Y Mbappé se volvió a convertir en una amenaza permanente para la defensa merengue. Las paradas de Courtois mantuvieron con vida a los merengues y pasada la media hora, Mbappé marcó un gol que se anulaba por fuera de juego. La rapidez de Kylian atemorizaba a los madridistas y un rápido contraataque del delantero volvió a adelantar a su equipo en el Santiago Bernabéu. El París encarrilaba la eliminatoria antes del descanso y el comienzo del segundo tiempo evidenció la superioridad francesa. Mbappé marcó otro gol de antología que también fue anulado por offside y Ancelotti agitó el banquillo en busca de soluciones. La entrada de Rodrigo y Camavinga sumió el partido en una locura. La fe de Karim Benzema puso nervioso a Donnarumma. El error del portero italiano provocó el tanto de empate madridista momentáneo y el Bernabéu se convertía en un hervidero de pasiones descontroladas. El Real Madrid se había puesto a un solo gol de igualar la eliminatoria y el París sufrió un colapso ofensivo que agigantó a los locales. El nerviosismo se apoderó de los galos en el peor momento y el Madrid olía sangre de un rival aturdido y básicamente acribillado. A cuarto de hora para el final, Modric lideró una cabalgada frenética hacia la portería contraria, conectó con Vinicius Jr. y cuando el balón regresó a sus botas filtró, dio una asistencia, se iluminó, hizo todo lo que tienes que hacer en el maldito fútbol. Servir a un compañero, que Benzema convirtió en historia. El remate cruzado de Karim Benzema igualaba la eliminatoria. La locura se apoderó del estadio Santiago Bernabéu. Aquí, mientras que el VAR estaba revisando si había un posible fuera de lugar en las acciones cometidas en la acción del gol, todo el equipo se empezó a poner de acuerdo que se iban a ir por la remontada momentánea. Así es como lo escuchan, todos empezaban a decir, vamos a ir hacia arriba. Sí, entre que tenían la emoción y que querían acabar de una vez por todas con el Paris Saint-Germain, lo hicieron. Empoderados por la magia del Coliseo Blanco, el Real Madrid inició un vendaval de presión en el saque del centro parisino. Recuperó el esférico y marcó el tercer gol en un minuto inexplicable. Benzema culminaba la remontada con un hat-trick. Esto yo lo hablo, el trans de Karim Benzema convirtiéndose en un trans cristianesco en Champions. La forma en cómo tocaba una pelota y terminaba siendo gol de Karim Benzema es cine. Es cine, o sea, ustedes recordarán toda esa serie, toda esa temporada. Karim Benzema, se notaba la magia, se notaba el distinto, el que repartía el juego, el que hacía ganar y el que hacía sonreír a la pelotita. Y el Bernabéu entró en un estado de excitación inexplicable. Con un 3-1 final, el Real Madrid pasaba una eliminatoria que parecía imposible y el París volvería a fracasar en un millonario intento de ganar la Champions, esta vez con el Dream Team imparable.
No, es que de verdad fue una locura. Cuartos de final nos tocaba enfrentarnos al Chelsea en Stamford Bridge. Recordemos que nunca les habíamos ganado en Stamford Bridge. Siempre eran derrotas tras derrotas. No habíamos enfrentado tantas veces al equipo del Chelsea, pero sí era complicado el tener este parámetro que el Real Madrid no le iba. También recordemos que la temporada 2020-2021 el Chelsea nos echó de Champions con la sensación de que nos pudieron haber caído 5 goles tranquilamente. El sorteo de cuartos emparejó a los Blues con el Real Madrid, que se enfrentaba a su último verdugo y vigente campeón de Europa. Stamford Bridge fue testigo de la primera batalla y con Valverde de costado en el carril derecho blanco, el Real Madrid se mostró mucho más sólido. Un robo del uruguayo finalizó con un disparo de Vinicius contra el travesaño y tras un aviso del jugador Reece James llegaría el primer gol madridista. La conexión entre Benzema y Vinicius Junior desató a la defensa del Chelsea y un potente cabezazo de Karim Benzema reventó las redes inglesas. Como les decía, Karim Benzema había entrado en el trance más interesante de la historia. O sea, la forma en cómo este güey estaba conectado con el gol es algo que te puede volver loco simplemente. O sea, simplemente es una obra de arte. Es una obra de arte. Pero bueno, el testarazo del francés dejó tocado a su rival y 2 minutos más tarde, Luka Modric, iluminado, colgaba un fantástico centro en el que Karim, el todas puedo, Benzema, culminaba otra obra de arte, caminando hacia atrás y rematándola con cabeza el hijo del Santiago Bernabéu, de Florentino Pérez, de José Mourinho, de Zinedine Zidane, todos estos que no lo movían y que todos nos quejábamos de por qué jugaba. En ese momento nos cayeron la boca y dejamos de hacer preguntas pendejas. El ariete blanco dinamitó el partido con 2 testarazos legendarios y el Real Madrid encarrilaba un partido que se presumía más parejo. Carvajal estuvo cerca de marcar el tercero a la media hora del partido, pero el Chelsea logró recortar distancias con otro cabezazo de Havertz. Poco después, Karim Benzema perdonó la ocasión más clara del partido. Y sí, lo que falló Benzema. Y nada más comenzar la segunda parte, recibió un regalo inesperado. El 9 madridista aprovechó un error de el portero Mendy para marcar a placer y el atacante galo anotaba su segundo hat-trick consecutivo en Champions. Por eso les digo, es el trans más impresionante que he visto. Sí, Cristiano Ronaldo también lo hizo en partidos consecutivos, no, en series consecutivas, pero más en partidos. Ahorita si me acuerdo se los termino comentando. Sin nada que perder, el Chelsea se volcó al ataque, pero Thibaut Courtois se unió al Festival Blanco con varias atajadas de antología y el Real Madrid lograba una victoria del mérito en casa de los actuales defensores de Champions. Para el partido de vuelta, Nacho sustituyó al sancionado Eder Militao en el cuadro merengue y Tuchel modificó el sistema de Chelsea. Realizó 3 cambios para intentar la remontada. El Real Madrid trató de sostener el ímpetu del equipo inglés en los primeros minutos, pero una gran jugada de los de Stamford Bridge en el primer cuarto de hora acabó por dinamitar el encuentro. El gol de Mason Mount le daba esperanzas y opciones al Chelsea mientras silenciaba al Santiago Bernabéu, que se temía que podría ser el último partido de la eliminatoria. Tras el descanso, las sensaciones locales fueron a peor, y es que el Chelsea comenzó a darnos una repasada de aquellas. Reece James rozó el gol con un zurdazo desviado y poco después, tras un córner muy protestado, Rudiger lograba igualar la eliminatoria con un cabezazo perfecto. El martillazo del zaguero germano provocó el pánico en el Coliseo Blanco y pasado el minuto 60, el Chelsea inició un frenético contragolpe que acabó en el esférico dentro de las mallas de la portería del Real Madrid. El derechazo de Marcos Alonso enmudeció completamente al Santiago Bernabéu, aunque tras un agónico y realmente majestuoso chequeo del VAR, analizaron que fue con mano, así que echaban para atrás el gol de los ingleses. Los aficionados madridistas lo celebraron como si hubiera sido un gol. El alivio. Benzema alimentaba la reacción blanca con un testarazo que repitió el travesaño. La eliminatoria colgaba de un hilo. Y el estallo definitivo a los 15 minutos para el final, Kovacic asistió a Werner.
dentro del área y el atacante tumbó a 3 defensas blancos para el 0-3 del Chelsea. Lograba darle la vuelta a la llave de manera sorprendente y asentaba un golpe mortal a un Madrid que parecía hundido. Courtois salvó el cuarto tras un cabezazo de Havertz. Con un Real Madrid agonizando, Ancelotti tenía que meter a Marcelo y a Rodrigo en el campo. Los brasileños activaron el juego local y poco después Modric convirtió poesía pura en una maldita asistencia de locura. Modric se inventó una asistencia imposible para que Rodrigo enganchara al madridismo. La volea perfecta del brasileño volvía a igualar la eliminatoria, pero poco después la lesión de Nacho y el Madrid tuvo que achicar agua con una defensa completamente inédita, y es que esto también es pura historia. Las ocasiones de Pulisic pusieron al Bernabéu con el corazón en un puño, aunque los merengues resistieron con la malla básicamente inquebrantable. O sea, la defensa que se puso fue una maldita locura. Con eso llegamos a los tiempos extras. El Real Madrid logró resucitar en la prórroga. Vinicius y Karim Benzema se ponían de acuerdo al inicio de la prórroga, donde Karim Benzema parecía decirle por dónde a Vinicius Jr. Vinicius aprovechó un robo de Camavinga para poner otro perfecto centro de cabeza para una picadita del francés que desataba la locura merengue. La energía a los jugadores volvió, ya que con esto daban la voltereta. El testarazo de Havertz y el disparo de Jorginho pusieron a prueba los corazones blancos y el sufrimiento acabó en éxtasis después de escuchar el último silbido. El Real Madrid supo resistir el empuje del Chelsea en el segundo tiempo del alargue y tras ver cómo los ingleses les remontaban 2 goles, sacó el espíritu de campeón para dejar básicamente una nueva historia épica para el Real Madrid. Nos tocaba algo peor. El Real Madrid le tocaba enfrentarse al Manchester City. Al Manchester City. Después de 2 eliminatorias llenas de pura historia, el Real Madrid se tocaba enfrentar con el Manchester City en unas semifinales que hasta el día de hoy te erizan la piel de recordarlo. El duelo de ida se disputó en el Etihad Stadium y los ingleses pusieron su ritmo, impusieron su fútbol y Kevin De Bruyne marcó de cabeza al minuto del partido. A los 10 minutos, Gabriel de Jesús ponía la ventaja para los locales. Con el Real Madrid noqueado, Mahrez y Foden pudieron sentenciar la eliminatoria, pero el City dejó al Real Madrid con vida, algo que no debes de hacer y que aprendió Guardiola. Los blancos se levantaron de la lona. Benzema remató de forma impecable un centro de Ferland Mendy y los de Ancelotti conseguían recortar las distancias antes de que terminara el primer tiempo. Los Citizens volvieron a salir con todo en la segunda parte y entre el poste y Carvajal evitaron el tercer gol de los ingleses. Foden había perdonado a puerta vacía. 5 minutos después logró marcar a placer con un remate de cabeza. El Real Madrid volvía a estar contra las cuerdas, aunque solo un minuto después Vinicius Jr. se inventó el regate de su vida. Una pantalla que se llevó al defensa del Manchester City y simplemente tuvo que conseguir el segundo gol para la causa merengue. El mejor gol que he visto en Vinicius en mucho tiempo. Sí, tiene muchos golazos, pero lo que hizo en esa ocasión es historia. El City continuó en su búsqueda de aumentar la ventaja y encontró el premio. Tras una extraña jugada, los defensas blancos se quedaron parados ante la falta cometida por Toni Kroos. El árbitro aplicó la ley de la ventaja y Silva colocó el esférico en la escuadra. El golazo del portugués dio paso a otra ocasión que para Mahrez, y cuando el Real Madrid parecía sin fuerza se encontró con un penalti que le devolvió la vida. La mano de Laporte permitió a Karim Benzema dejar su sello con un lanzamiento y una categoría que no, o sea, una historia de Hollywood no se escribe así de cabrona. Karim Benzema venía de fallar un penalti contra los Osasuna. Por la forma que le pegó, estaba todo muy criticado por parte del francés. Bueno, el hijo de puta se le ocurrió inventarse una panenka en ese momento, con toda la presión, y la celebraron como si fueran los que más. Ojo,
lo celebró más el Real Madrid que el Manchester City. Parecía que el Real Madrid llevaba la ventaja cuando no era cierto. El Manchester City llevaba la ventaja de un gol, se iba al Santiago Bernabéu, pero Karim Benzema le pedía a la gente que estuvieran motivadas porque iban a hacer algo especial, que era ganar. El City pudo golear a su rival en los primeros 90 minutos, pero el Real Madrid lograba salir con vida del Etihad Estadio. La vuelta. El 4 de mayo, el madridismo se conjuntó para otra épica remontada y el Coliseo Blanco recibió a su equipo con la confianza de vivir otra cita histórica. El Madrid salía excitado con las mejores citas y tensión del choque explotó entre Laporte y Modric. El City dominó la escena y la larga posesión de los ingleses desmontaban la saga madridista. Courtois tuvo que salvar a su equipo con un atajadón a Bernardo Silva y poco después tuvo que responder otra peligrosa intervención de Foden. La segunda parte comenzó con un ataque de los madridistas que pudo haber terminado en gol con unos segunditos que había hecho el saque el Real Madrid, pero desafortunadamente no aprovechó Vinicius Jr. El City se volvió a apoderar del esférico. Los ingleses tenían la eliminatoria a su placer. Ancelotti introdujo a Rodrigo Goes para agitar la varita mágica. La exhibición de Bernardo Silva hipnotizó a los madridistas y el portugués asistió a Mahrez para que con una zurda marcara el primer tanto del encuentro. El Madrid estaba a 2 goles de forzar la prórroga, con solo un cuarto de hora por delante, con un Bernabéu que levantó y siguió levantando al equipo. Sin nada que perder, Ancelotti dio entrada a Camavinga y a Marco Asensio. Por Casemiro y Luka Modric. Sí, una locura. Por Casemiro y Luka Modric. Mientras que Guardiola fue retirando a sus delanteros para forzar el mediocampo. Sin la KMC en la medular, el merengue se rompió por completo y el City estuvo cerca de acabar en más de una ocasión la serie. Courtois desvió un potente disparo de Cancelo y poco después Mendy hacía la tajada de su vida. Así es, salvó bajo los palos un remate de Grealish. El inglés tuvo otra increíble chance que Courtois salvó con una milagrosa parada con el pie. Y cuando el partido parecía ser sentenciado, alguien tocó la puerta de Rodrigo Goes. Ese Rodrigo no era Rodrigo, era Ronaldo Nazario vivo, en carne propia. El mejor Ronaldo Nazario que habíamos visto. El asedio se acercaba. Rozando el minuto 90, Camavinga envió el balón al área y Benzema consiguió bajarlo con un escorzo para que Rodrigo lo empujase a las mallas. Con este tanto del empate, madridista volvió a creer en el milagro y la historia del escudo blanco cayó como una losa sobre el Manchester City. Aquí hay que mencionar que la gente dejó de creer, mucha gente abandonó el estadio. El grito del Coliseo Blanco al escuchar el tiempo añadido dio la energía a los jugadores merengues y solo un minuto después Rodrigo volaba, flotaba y se convertía en Ronaldo Nazario para conectar un cabezazo para la eternidad. La remontada era posible. La locura inundó el feudo madridista y el espíritu de su estadio poseyó a todos sus jugadores inmediatamente. Ederson salvaba el 3-1 de Rodrigo porque estuvimos a punto de vivir la remontada justo antes de acabar el partido. Con un Bernabéu convertido en realmente un coliseo, los blancos lograban forzar la prórroga cuando todo parecía perdido. El tiempo extra comenzó con un disparo de Karim Benzema y un minuto después el delantero francés era objeto de una falta que se convertiría en un penalti. El crack blanco asumió la pena máxima y Benzema engañó a Ederson con un toque perfecto para marcar el 3-1. Con el Real Madrid clasificado, el City buscó el empate a la desesperada, pero acabó estrellándose contra Courtois y su gigantesca figura, sobre todo en esta temporada tan épica. No pudieron contra nosotros. El Real Madrid volvió a darle la vuelta a otra eliminatoria imposible. Tras cargarse a 3 de los favoritos de manera épica, se clasificaba contra todo pronóstico y con la admiración del mundo para una nueva final, su final número 17. Nos enfrentábamos a Liverpool el 28 de mayo del 2022
París era el centro de la tercera final de la Copa de Europa entre Liverpool y el Real Madrid, en un partido marcado por una accidental previa donde mucha gente entraba y hacía retrasos y ya está. Ya sobre el campo, el Liverpool asfixió a los españoles durante los primeros minutos. Courtois tuvo que ser el mejor de ese partido, con muchas paradas antológicas. El portero se pasó de belga, desvió un disparo de Salah que se colocaba en la portería y poco después protagonizó una espectacular estirada para evitar al palo un remate de Sadio Mané. El equipo blanco resistió con entera ataque cada que los ingleses se acercaban, y en su primer acercamiento en el área contraria, Benzema marcaba un gol en su puesto fuera de lugar. Después de más de 2 minutos de revisión, el VAR interpretó que el toque de Fabinho era involuntario y el actor del encuentro acababa sin goles. En el segundo tiempo, el Real Madrid equilibró la balanza y en el minuto 58, Vinicius aprovechó una galopada de Valverde para empujar el balón a las mallas. El brasileño abría el primer disparo a puerta del conjunto blanco y llenos de euforia y confianza, los de Ancelotti se pusieron a trabajar para mantener su ventaja. El Liverpool se volcó al ataque en busca del empate y Thibaut Courtois volvió a ser la gran muralla madridista. El portero madridista se convirtió en básicamente impasable. Mohamed intentó hacer en 3 veces, pero esas 3 veces fueron unas paradas antológicas. Certificó una gran actuación y el partido hasta ese momento con más atajadas en cualquier competición o en cualquier fase de Champions. Las gigantescas actuaciones del guardameta blanco fueron para evadir todos los ataques rivales, y con un juego inteligente, comprometido y eficaz, el Real Madrid volvía a imponerse por la mínima a otro rival candidato al título. El equipo blanco se llevó la victoria en contra de todo pronóstico. Carlo Ancelotti se convertía en el único entrenador de la historia en ganar 4 Champions. El italiano configuró un equipo sólido e inquebrantable ante cualquier adversario, y que a base de mucha fe, garra, corazón y huevos, fue superando obstáculo tras obstáculo. Así es, el mundo recordaba quién era el Real Putas Madrid. Y así es como el Real Madrid, después de haber recibido injusticias, de que le cambiaran misteriosamente el sorteo, porque sí nos tocaba Benfica, pero a la vez lo agradecemos porque esto no hubiera sido tan épico. Esto no hubiera sido tan épico. Estamos simplemente a unas horas de que comience el partido por la número 15. Esperemos que se dé. Mañana empieza una nueva era en el Madrid. Pero en fin, muchas gracias por habernos acompañado en este viaje en el pasado. Si les gustó, déjenme like, su comentario y nos estaremos viendo en un siguiente video. Muchas gracias por la serie, la verdad es que fue maravillosa. Celebramos hasta con 5,000 nuevos suscriptores. Pero bueno, esperemos que sea el principio de una nueva historia maravillosa. En fin, nos vemos en un siguiente video, mis queridos elementales. A la Madrid.